En los últimos días se han encendido las alarmas por el aumento de casos de una enfermedad que no es nueva, pero de la que no se había escuchado hablar hace un tiempo. Es endémica de algunos países del continente africano y ahora han aparecido brotes en varios puntos del planeta. Se trata de la viruela del mono. Esta es una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos, pero también se puede propagar de persona a persona. En este espacio Doctor en Casa vamos a explicar en detalle de qué se trata esta infección, cuáles son sus síntomas y cómo puede prevenir su contagio. Presta atención. Y en Doctor en Casa estamos ya junto a la doctora Lisbeth Estrada, ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Bernardo Higgins. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, doctora. Hola, muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar de un tema que cada vez genera un poco más quizás de preocupación, ¿no? Sobre todo en la comunidad que ya está sensible con todo este tema que hemos estado viviendo, ya seguimos viviendo, pero esperemos ya en la última fase de lo que ha sido la pandemia por el coronavirus, el COVID-19. Entonces, escuchar hablar de otra enfermedad viral ya pone los pelos de punta a la población y hoy día en el programa queremos aclarar un poquito de qué se trata, esta famosa viruela del mono, doctora. Perfecto. Mira, esta es una enfermedad que es endémica de África. Eso significa que lleva varios años en este continente y no habíamos escuchado hablar de ella porque la verdad es que la mayoría de los casos se encontraban contenidos en esta región de África Central y Occidental. Pero ahora que aparece este brote, ¿cierto?, en distintos lugares donde antes no se tenía registro de esta enfermedad, han empezado a sonar las alarmas con esto. Pero, ¿qué es este virus? Es un virus de la familia de los ortopoxivirus, que es de la misma, digamos, del mismo género de la viruela humana, la que nosotros conocíamos hace muchos años. Se erradicó finalmente en el año 1980. Entonces, esta mal llamada viruela del mono, porque la verdad es que los monos no son el reservorio natural de este virus, sino que son algunos roedores, algunas ardillas. Esta viruela se detectó en el año 1958 en unos primates que estaban siendo usados para investigación científica. Y por eso que se le denomina viruela del mono, ¿ya? Pero es una viruela cuyo hospedero natural, digamos, tampoco es el ser humano y que lamentablemente, como les contaba, está siendo fruto de nuestra preocupación ahora estos últimos días y semanas. Claro. Ahora, si pudiéramos explicar a las personas por qué, porque hablamos de endemia, hablamos de pandemia, entonces epidemia, que son conceptos que de repente sería bueno poderles, que las personas manejen también, y qué hace que esta condición endémica cambie, ¿no es cierto?, y salga de esta población. Bueno, la verdad es que las endemias son enfermedades que son de una localidad, de una región, y están, digamos, acotadas a ese sector físico, principalmente porque los hospederos de los virus o de la enfermedad se encuentran en esa región, ¿ya? Entonces son especies animales que son típicas de allá y que no salen, entonces por lo tanto se va perpetuando la enfermedad, pero en una zona restringida, ¿ya? Cuando hablamos de epidemia es porque ya sale de una cierta región física, por ejemplo, de un país, y empieza a transmitirse esta enfermedad, esta o cualquier otra, fuera de las regiones físicas. Y una pandemia, bueno, cuando ya lo vimos con el COVID-19, cuando sale absolutamente de todas las fronteras, ¿ya? Ahora, en este caso particular de la viruela del mono, estamos hablando todavía de una enfermedad endémica, o sea, está en una zona física muy particular, y tenemos además un brote, ¿ya? Un brote que significa que hay casos que no están relacionados unos con otros y que han aparecido en un número también muy acotado en distintos países, ¿ya? Correcto. Por supuesto, hay que hacer la vigilancia epidemiológica, va a ser muy importante, ya hay que realizarla para tener una buena trazabilidad de estos casos, pero en este momento no estamos hablando de una epidemia, mucho menos de una pandemia, y la verdad es que las posibilidades de que lleguemos a eso son muy, muy bajas. Lisbeth, una de las preocupaciones también de las personas es cómo se transmite, ¿no? ¿Cómo me puedo contagiar de esta enfermedad? En el caso de esta viruela, es bien parecida a la viruela humana en el sentido del contagio, principalmente por fluidos biológicos, si estamos muy cerca de una persona a través de la saliva, pero lo más importante es el contacto físico,
¿Por qué? Porque la viruela tiene una característica que son estas máculas, este exantema o granitos que aparecen muy parecido a lo que es la peste cristal que nosotros conocemos de los niños. Y esas tienen un líquido. Entonces, cuando hay un roce, cuando hay un contacto y contacto con ese líquido, es ahí donde más se produce el riesgo de infección. Ahora bien, también puede haber cierto riesgo con objetos que han utilizado personas que están enfermas, pero objetos que son más de cercanía, una sábana, una toalla, ese tipo, digamos, de elementos. Correcto. ¿Cuáles son las características? Tú ya nos referías, ¿no es cierto?, a las lesiones que se producen en la piel. ¿Qué otros síntomas acompañan esta enfermedad y cuánto tiempo dura más o menos esta infección? Bueno, tenemos como características la fiebre, el dolor muscular, cansancio general, también se inflaman algunos de los ganglios, pero sin duda la característica más importante es el exantema, o sea, la aparición de estos granitos que puede ser al primer día de la fiebre o incluso al tercer día de la fiebre, ¿ya? Ahora, los periodos de incubación varían entre 6 a 13 días, o sea, 1 o 2 semanas, pero incluso podrían ser tan bajos como 5 días y tan altos como 21 días. ¿Ya? O sea, tenemos, la verdad, una distancia más o menos considerable en cuanto a los periodos de incubación. Una vez que la enfermedad se manifiesta propiamente tal, 2 a 4 semanas es en promedio el cuadro clínico. ¿En el periodo de incubación contagias? Sí, sobre todo porque los exantemas que tienen este líquido, cuando una vez que ya aparece la fiebre y el malestar general, va a ir casi inmediatamente acompañado de la aparición del exantema y ahí uno empieza a contagiar. Correcto. Y desde el punto de vista del tratamiento, ¿qué es lo que se hace hoy día desde el punto de vista del tratamiento? Y obviamente tenemos que entrar ahí en el tema de las vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Se necesita o no necesita vacuna? Si le puede explicarse un poquito a las personas también. Bueno, para esta enfermedad existen cuidados que son los típicos para bajar un poquito la fiebre, tratar de controlar el malestar general, pero no hay un medicamento, digamos, como específico para la viruela del mono. Se ha trabajado con algunos antivirales que todavía están, digamos, en su periodo de prueba, y para los casos más graves incluso se podría usar algún tipo de inmunoglobulina de vaccinia. Ahora bien, la mayoría de los cuidados van a ser justamente, como decía, a bajar la fiebre, a reducir la inflamación. En los casos más graves, corticoides, eso podría ser también acompañado de corticoides. Y con respecto a las vacunas, eso es bien importante, porque hasta en el año 1980 se erradicó la viruela humana, ¿ya? Todas las personas que tienen ahora 50 y un poquito más, recibieron efectivamente esa vacuna contra la viruela humana y se sabe que esa vacuna tiene una croreactividad o protege al menos en un 85% de los casos para la viruela del mono, ¿ya? Mira. No obstante, se está trabajando desde el año 2019 en una vacuna específica para la viruela del mono, pero todavía está en su proceso de prueba y de ensayo clínico. Exactamente. Interesante tema que abordamos hoy día junto a la doctora Lisbeth Estrada. Lisbeth, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Un saludo muy cariñoso para ti y también, por supuesto, para todos los alumnos y todos los profesionales de la Facultad de Medicina de la Universidad Bernardo O'Higgins. Muchísimas gracias por darte este tiempo para poder ayudarnos a educar a todas las personas que están muy interesadas en conocer más de este tema y otros temas de salud. Muchas gracias a todos y bueno, a seguir cuidándonos, porque no olvidar que el COVID todavía está dando vueltas, así que a cuidarse. Exactamente. Lisbeth, un abrazo grande, excelente jornada. Un abrazo. Chao, chao. Durante los brotes de la viruela del mono, el contacto estrecho con otros pacientes constituye el factor de riesgo más importante de esta infección. Es fundamental entonces adoptar medidas preventivas, como evitar el contacto físico con personas en las que se sospeche esta enfermedad, lavarse las manos frecuentemente y aislar a posibles infectados. Si usted desea volver a ver este capítulo, puede hacerlo en el canal de YouTube Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes.